Estamos escuchando Full de Aces. Hoy es el programa del 23 del 5 del 2020 y vamos a continuar con una noticia que viene del país vecino, también continuando con el bloque internacional. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es Argentina y su novena entrada en default durante no sé cuántos años, 40 años creo que son, no sé, o menos. Algo así. Algo así. Bueno, ahí Asta y Maduro querían complementar la información. No sé quién va primero. Ahí hasta que le... Yo le doy. La cosa es que Argentina cayó en un nuevo default este viernes. Claro. Es el segundo de este siglo, pues imagínense. Primero fue el del 2001 y ahora es este que tiene que ver con el no pago de intereses, ¿ya? En bonos. O sea, que son de 500 millones de dólares. Ojo, ahí hago un hincapié ahí. Intereses, ni siquiera Claro. deuda, ni siquiera parte de la deuda, solo intereses. Bueno, Sí, la del consumo. 2001 fue de 100, la del 2001 fue de 100.000 millones de De dólares. claro, de dólares que no fue un impago y que esa fue la que desencadenó la crisis de Argentina por esos años. Claro. Sí, pues sí, es impresionante cómo caen siempre este país en el mismo error, pues. Y durante el siglo pasado pasó exactamente lo mismo en muchas oportunidades, pues, y ahora nuevamente tienen que dejar de pagar su deuda, en este caso los intereses de la deuda. Tenemos que entender que el gran culpable de esto, a pesar de la tremenda carga fiscal que tiene Argentina sobre su gente, es el Estado enorme, gigantesco subsidiario que tienen. Por eso que hay que pensarlo dos veces antes de querer implementar que todo sea gratis. Ahí Disidente creo que tenía igual temas que agregar. Bueno, este tema del default lo venía anunciando Javier Milei hace más de un año y medio que yo estoy escuchando que, oye, Argentina, Paso a paso. claro, oye, estamos a punto, ya estamos en default técnico, no, ahora ya están en default y el tema sumado a eso a la crisis social que van a tener ahora, imagínate, más de un 40% de los argentinos viven ya bajo la línea de la pobreza. Y siguen tirando, sobre todo más encima que eligieron a la gente que los llevó a ese camino porque le echaban la culpa a Macri, pero Macri nunca hizo los cambios que debería haber hecho para poder salir de este bollo que se venía, o era Macri o era el que saliera, sí o sí le iba a salir porque no había forma de solventar este tema. No, pues Macri intentó mantener las cosas endeudándose más todavía. Claro, como para que el rebote no le llegara durante su mandato, pero esto es como ir chuteando la pelota para el lado y en algún momento se te va a caer el espacio. Exacto. Entonces ahora a Argentina le están diciendo, oye, ¿sabes qué? Guarden dólares, junten comida, porque se va a venir un estallido delictual, social, todo junto ahí se va a tirar. Pues, sumado al tema de la pandemia que está siendo crítico para Argentina, porque tampoco se escucha mucho las noticias. Sumado a eso, que nuestros políticos estaban pidiendo asesoría al señor Fernández extraoficialmente y pasándose por buena parte todo lo que es la diplomacia internacional que tiene nuestro país. Ahí no sé quién más puede aportar ahí que... Bueno, es curioso que acá en Chile estaban pidiéndole consejo económico a ellos, al mismo presidente, así que eso es para preocuparse. Es para preocuparse porque un país que no puede pagar 500 millones de dólares, que son los intereses nomás, que no puede pagar eso, que para un país, para una macroeconomía de una nación, eso es marginal, una cantidad marginal, 500 millones de dólares. Claro. Y que no lo puedan pagar. Uno de los países más ricos del mundo, llamado también el granero del mundo, el río donde estaban los minerales de plata más grandes del mundo. O sea, Argentina es un país que se come a sí mismo. Sí. Duele porque yo conocí para allá Mar del Plata y es una ciudad muy bonita, la gente también. Es un país que da pena lo que le hicieron los políticos. O sea, al final son los políticos los que convencen a los ciudadanos del populismo y al final eso va carcomiendo la sociedad y mucha gente ahí, por lo que yo tengo entendido, el 50% de las personas son del mundo privado y no sé cuántos gente está contratado por el gobierno. Entonces la mitad del país
sostiene el aparato burocrático A del la Estado, otra mitad. ¿cachai? Claro. Y quieren pedir más beneficios, y ya llega un punto en que cuando empiezan con estas mentiras peronistas como donde hay una necesidad, existe un derecho, ya se te va al carajo un país, pues no tenés cómo sostenerlo. Esa es una Claro. frase. Esa es una frase. Y la otra frase es que, Un eslogan. claro, ese es un eslogan. El otro eslogan que tiene a Argentina como lo tiene es que con Cristina estábamos mejor. Esas dos enterraron o están enterrando más bien a Argentina en este momento, porque también eso es, yo igual encuentro que, claro, la clase política es detestable y pero también hay una responsabilidad de algunas personas, voy a decir de todo el mundo, no de los laburantes generalmente, pero sí de quienes, digamos, No, o sea, de las mantienen, autoridades, po. La responsabilidad es siempre de las autoridades. claro, pero también quienes las votan. Sí, también. También de Sí. quienes las votan. No es toda, por supuesto, pero hay mucha gente que es inocente. Por eso Que- te digo yo que es un país que se devora a sí mismo. Exacto, así es. Pues. Así que ojalá que, Eh, bueno, ojalá ojalá que la caída que la caída no sea tan catastrófica como se espera. Eso, No, eso es Argentina, todo lo- los argentinos están fritos ahí. Don Asta nos iba a agregar un poco de detalles más al respecto. Claro, lo que pasa es que quería agregar de que el viernes en la ciudad de Córdoba hubieron protestas. Quemaron un neumático y todo eso, pero lo curioso es quiénes son los que hacen esas protestas. Según el diario La Nación de Argentina, eran comerciantes que se autoconvocaron y se reunieron en una plaza allí importante de Córdoba y quieren apertura inmediata económica, ¿ya? Entonces habían con sus carteles y todo, entonces hay gente que trabaja, porque acordémonos de que las cuarentenas se están, digámoslo así, Matando de hambre. socavando el... Tratando de a la- hablar, gente. Claro, matando de hambre a la gente, pero digo yo, socavando su fuente de trabajo. Entonces, también otro punto que tiene que ver con Argentina es el poder de los sindicatos, sobre todo los sindicatos, no sé, pues, camioneros o microbuseros, porque por ejemplo llevan 14 días en paro ahí en Córdoba, donde los cuales no hay transporte público. Entonces, imagínense cómo está la cosa allí en el país vecino, que todavía no tienen este asunto de, por ejemplo, diferir el pago de las tarifas de luz, gas y otros asuntos más, po. O el tema de que le bajen los impuestos por el asunto de la pandemia, ¿cachai? Porque tiene muchísimos impuestos, que ese es otro tema, que también Claro. lo han hablado mucha gente allí en ese país. La cantidad de impuestos que tienen es impresionante y no lo han bajado prácticamente nada a partir de esta crisis del COVID-19. Es que lo que pasa, por eso, mira, insisto en mi punto, se comen a sí mismos porque los impuestos son tan altos que prácticamente nadie los puede pagar, y lamentablemente no los pueden bajar. O sea, digo lamentablemente por ellos, porque su estado subsidiario y la carga fiscal que tienen es tan grande que no podrían. De hecho, por eso también es que están pidiendo préstamos permanentemente. Y lo malo de todo esto es que sabían de que el último préstamo que se les entregó no iban a ser capaces de pagarlo. Y eso el Fondo Monetario Internacional lo sabía. Y aún así se los aprobaron. Claro, quizás tiene otros intereses, pero no sabe cuáles son las verdaderas causas por las cuales le aprobaron ese crédito. Y no Sí. lo sabremos. Podemos especular, pero no lo sabremos al fin y al cabo. Claro, no lo sabemos a cuenta. Diga, don Vicente, ¿algo más? Hay que esperar qué medidas van a solicitar estos bancos internacionales para que Argentina salga del hoyo, porque al final los bancos están perdiendo plata con ello, entonces tienen que buscar la forma en enmendar el rumbo de Argentina para que logre pagar por último los intereses. No creo que lo dejen así nomás, ya quebró nomás y no. Tiene que haber alguna solución como pasó en Ecuador. Pues en Ecuador, ¿cuántas reformas le pidieron cuando pidieron esos préstamos internacionales? También hicieron reformas más o menos, entre comillas, de libre mercado para poder activar la economía de ese país. Que acá, O sea, Claro. tú dices que por la fuerza tú dices que se puede claro, porque te dicen, te ponen... implementar. Sí, pues, es que no te queda otra porque todo el mercado como lo han cerrado, le han puesto aranceles, impuestos aquí y acá, que no dejen que la gente, tienen como 5 tipos de dólares ya del cambio, no, tienen un desastre. Entonces alguien Sí, va a tener que ponerle orden desde afuera. Claro, por la razón o la fuerza, como diríamos nosotros. Por la razón de la fuerza. No, y también quería acotar para finalizar que no es menor Ya. que las protestas sean en Córdoba, porque Córdoba es una parte de Argentina que históricamente se ha destacado por hacer revueltas contra gobiernos que no hacen bien su trabajo, ¿ya? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, hubo una huelga de la policía y hubo un par de días donde era tierra de nadie, po.
Y de hecho eso fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y de hecho por eso odian a todo lo que tiene relación con esa ideología política. Entonces también tiene un tinte en contra del gobierno de Alberto Fernández todas las protestas que se están viviendo en esa localidad de Argentina, que es interesante. Oye, haciendo un paréntesis, ¿vieron que había un periodista, un video corto de un periodista que le preguntó en una conferencia de prensa a Alberto Fernández con respecto a cómo lo iban a hacer para repuntar económicamente con todo esto del COVID? Y lo que pasa es que la conferencia de prensa era con respecto al COVID, es cierto eso. Pero ¿qué pasa? Que el periodista era de un periódico económico, no sé si era de The Economist o algo así, pero era de un periódico económico. Y lo gracioso del caso es que Alberto Fernández, en vez de contestar la pregunta, él dijo que él estaba ahí para hablar del COVID, no de economía. Y la evadió completamente, de una manera pero ultra descarada. O sea, bueno, y eso pone en evidencia, obviamente, que es lo que todos sabemos, que digamos que no tienen ningún plan. No hay plan. No tienen, o sea, no. El único que tiene ruta de escape es Alberto Fernández, o sea... a otro país. Claro, yo creo. Claro. Pero no hay una salida clara de Argentina. Claro, y tiene esa falsa dicotomía también, mira, entre economía y salud, que ese otro tema que se también impulsa en nuestro país. Esa claro, es la trampa cazabobo. No sé qué opinan ustedes de eso, de esa trampa cazabobos. Que es nefasta y lamentablemente mucha gente ha caído en eso. De hecho, acá por ejemplo, hace poco vi un meme que decía que muchos países preferían, por ejemplo, estar enfocados en pagar sus deudas que en ayudar a la gente. Y esas no son cosas contrapuestas. No son cosas que están contrapuestas. Pues, si tú no pagas... O sea, no se trata de concentrarse en hacer una cosa u otra. Sí, es que el tema es que aquí todo lo analizan con extremos. Todo tiene que ser extremista. No pueden ver que tiene que haber un equilibrio en las cosas. O sea, yo pago esto para poder tener esto otro. Yo consigo esto para que tú puedas tener esto otro. Y así. O sea, no es una relación causa-efecto y de balance. Si eso no existe, nos vamos al carajo como lo está pasando Argentina. Claro. Ese es el punto. No sé si alguien más quiere agregar algún tema o alguna opinión, ¿no? Listo. Entonces, estamos listos con Argentina. Que le vaya muy bien, que tengan un próspero despertar y que ojalá esto sea otro mal sabor de boca nomás, porque ya hablando de Argentina no hay nada más que decir. Esto es Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olvides suscribirte para más contenido como este.